¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada ya de día viernes 9 de mayo del año 2025. En el día de ayer hubo una noticia que simplemente paralizó al mundo. Religiosos y no religiosos estaban pendientes de todo lo que ocurría en la Ciudad del Vaticano. Y para ello vamos a hablar de inmediato en este espacio internacional junto con el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percio Madero. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Hacemos este programa desde acá, desde Antofagasta, en directo, para comentarles varias cosas que hemos podido apreciar acá en esta ciudad histórica de Antofagasta. Siempre es un agrado y volver a las reflexiones de temas que a nosotros los chilenos deberían importarnos y saber cómo está Antofagasta y cómo Techuqui y cómo el norte en general, que ha dado tanto sustento a nuestro país en las últimas décadas, los últimos siglos, finalmente es producto de una guerra. ¿Ya? Y nosotros los chilenos y chilenas, particularmente las generaciones más jóvenes, deben entender, a mi juicio, que no debemos pasar por alto los orígenes de nuestra república y del por qué todo hoy día miramos al cobre como una gran tabla de salvación en todo, a propósito del litio y todo ese cuento que hay hoy día, el bullicio, y más allá de no tener un ánimo belicista. Lo que a mí me importa es que los chilenos entendamos de dónde venimos y que este cobre que hoy día todavía sostiene al país fue un hecho conquistado en la guerra. Y nosotros tenemos que estar preparados para entender cada uno de estos aspectos, porque en definitiva eso es. Pónganle frases más, menos, eufemismo, no, pero eso es, porque la guerra, que obviamente nunca siempre es bien percibida, pero para efectos nuestros de nuestra sustentación, nos dio la sustentación para que las futuras generaciones. Ahí estuvo el salitre, por la que empezó esta guerra, ahí está el cobre, ahí está el molibdeno, ahí está el litio. En consecuencia, un saludo muy especial particularmente para y el recuerdo y nuestro saludo histórico a lo que fueron los batallones de Atacama, de nuestro Copiapó, ya, que se insertaron en esta zona haciendo punta de lanza en lo que significó conquistar nuestro norte. Y empezamos con estas palabras, Aldo, para poder determinar que Antofagasta es producto de una situación en la que nunca podemos perder la mirada, particularmente en los más jóvenes. Que esto hay que cuidarlo, que el cobre es una materia prima que sostiene a nuestro país y eso no fue gratis. ¿Ya? Hay mucha sangre derramada de copiapinos y atacameños para que esto existiera. Y yo creo que esa reflexión vale la pena en este fin de semana, a propósito de que tenemos muchas cuestiones que contarle, particularmente de lo que pasaba en el Vaticano, Aldo. Exactamente, don Percio, y sobre todas las cosas, esta semblanza que usted hace acerca de Antofagasta, sobre todo en este mes del mar, viene muy al caso, tomando en cuenta que ya en los próximos días también conmemoramos un año más de esta epopeya conocida como la Guerra del Pacífico, pero claramente, como bien usted dice, eso será harina de otro costal. Ahora entremos de inmediato a hablar de lo ocurrido en el Vaticano en el día de ayer con la asunción del Papa León XIV. Correcto. A ver, entendamos primero para poner en contexto de lo que vamos a hablar. Que este es un acuerdo de análisis, hay cientos. Robert Prevost ya es un norteamericano que ha ejercido su sacerdocio en una parte importante de su vida, 20 años, en Perú, Chiclayo. Y el colegio cardenalicio ha establecido este criterio de elegir a un papa que nació en Estados Unidos, pero que su raigambre espiritual la tiene en Perú. Curioso, porque venimos de perder a Francisco, que venía de Argentina. Y sobre todo porque aquí, cuando uno aprecia esto más allá
de la génesis o de los acentos que va a colocar dentro de la Iglesia. Se habla de una continuidad de lo que estaba haciendo el Papa Francisco. ¿Cuáles son los antecedentes y el peso político, ya, mundial que se le quiere dar a la Iglesia Católica como un gran referente de la espiritualidad de Occidente? Se habla, o se dice, a mi juicio hay que analizarlo un poquito más, pero que somos 1.400 millones de católicos en el mundo. Esto dentro de un contexto donde el mundo en general y en total tiene del orden de los 7.200 millones de habitantes. La Iglesia Católica representa un 20%. Y eso es lo que tenemos que tener claro cuando vamos a hablar de cuestiones internacionales. Es verdad que nos conmueve internamente en América Latina, particularmente en una parte de Europa y Estados Unidos, donde vemos muchos cristianos. Pero ¿cuál es la señal que está enviando el Vaticano al mundo? ¿Qué habría pasado si el Papa, en vez de ser León XIV o norteamericano, hubiera sido chino? O hubiera sido indio? O hubiera sido europeo? A propósito de las guerras y el juego del poder que estamos viviendo ahora, en que tenemos que entender que esto se está desestabilizando. ¿Ya? El poder, no el poder espiritual, el poder, digamos, de las economías, de lo militar, de la diplomacia, está cambiando. Y ese contexto, mira lo que voy a decir, y tengo auditores, creo que el Vaticano no se puso a la altura. Porque aquí había que pensar cómo los 1.400 millones de católicos, el 20% de la población, algunos dicen el 30%, después, pero estamos hablando de cifras. ¿Por qué no íbamos a influir en la marcha del mundo colocando un peón donde era necesario tenerlo? Es verdad que es norteamericano, pero que sirvió, digamos, fuertemente en Perú, pero es norteamericano. Entonces, cuando uno quiere ver más allá de lo espiritual, el juego de poderes, ¿cuánto marca la espiritualidad? Bueno, preguntémosles a Irán, cómo siguen a sus chiitas, a sus sacerdotes, ¿ya? O preguntémosles a China, que no los tiene, o preguntémosles a la India, que sí los tiene, con nuevas modalidades de espiritualidad que calzan en un mundo que hoy día necesita una reflexión espiritual, dado que hoy día el peso de la fuerza, el peso de lo militar, el peso de lo económico entra a tallar fuertemente. Yo entiendo y conozco que la inteligencia vaticana, ojo, una de las más importantes del mundo, tiene que haber tenido en consideración aspectos que cuando hay que elegir un papa, y sobre todo este papa que va a ser joven, que probablemente esté con nosotros 20 años, nos hace también entender cuál es la forma en cómo esto se va a establecer como mecanismo de poder de Occidente, porque norteamericano el Papa, ya, respecto de los otros continentes con los cuales hay guerra. Un espacio y una fotografía no es menor la de ayer entre Xi Jinping y Putin, que comprometieron una ayuda militar de cerca de 200.000 millones de dólares en su guerra con Ucrania, y se juntan justamente para celebrar el término de la Segunda Guerra Mundial hace 80 años, donde Rusia, o donde el tiempo es el de la Unión Soviética, ya se reparte el mundo con Estados Unidos. Y ahí tenemos también una mirada a la cual yo me imagino que, dado todas las circunstancias, porque se habla del Papa, de las condiciones espirituales, que es un agustino, ya que tiene toda yo diría, una raigambre, digamos, occidental, pero yo creo que era el minuto de cambiar el eje para llevarlo, por ejemplo, a un asiático, a un filipino. Entonces, cuando uno empieza a mirar, obviamente, al menos yo como católico, como cristiano, digamos, de alguna manera me alegro de que tengamos un nuevo papa.
Pero también mi función aquí en Razones de Estado está en ver cuáles son las miradas políticas, de poder político que tiene esto. Porque, querámoslo o no, el papado, el colegio cardinalicio, tienen un poder político gigantesco. La influencia es enorme en el mundo occidental. En otro punto no tienen influencia. Se les escucha, pero no tienen influencia. En consecuencia, o sea, para ser más explícito, el Papa no tiene influencia en China, a pesar de que hay cardenales chinos. ¿Se hubiera imaginado usted un cardenal chino siendo Papa? El mensaje que habría ocurrido ahí, en un momento tan especial. Ahora, estamos hablando de una institución de más de 2000 años de existencia. Estamos en el año 2025 de la época cristiana, con todos los resabios que hay para atrás, en la formación de lo que fue el colegio cardenalicio. Pero era importante también dar una señal de cómo se iba a parar esta parte de la espiritualidad ante la enorme trascendencia que hoy día pasa, que en el pontificado de León XIV, el de ahora, van a ocurrir más cosas, más sensibles, de más guerra. Mira veremos lo que está pasando ahora entre India y Pakistán. Ojo, ambos con ojivas nucleares. También hay que tener cuidado. En consecuencia, aquí, a mi juicio, también hay que mirar y leer esto, de cuál es el mensaje que quiere entregar la espiritualidad católica cristiana al mundo. Y yo creo que sea un papa norteamericano, independiente de su influencia de Perú, claramente manifiesta un sesgo a favor de Occidente. Y claro, porque en Occidente es donde hierve y donde se sostiene la cultura, católica, la cultura occidental, con esa raigambre que traemos desde más de 2000 años con la Iglesia Católica. Entonces también hay que tener cuidado, porque claro, cuando uno escucha a un periodista que hacen despacho y se fijan en cosillas, uno tiene que también entender cuál es el contexto de este momento para lo que está pasando. Y por qué la señal del Vaticano de elegir a un papa nacido en Estados Unidos le entrega otras proyecciones a la vivencia, porque claro, me imagino que el pueblo norteamericano, particularmente los católicos norteamericanos y particularmente Trump, que es un creyente, considera esto de un papa nacido ahí, pero sin influencia en Estados Unidos. La tiene mucho más en Perú, sin ninguna duda. Entonces, claro, ¿cómo se van a mover las barajas del poder y donde la espiritualidad cristiana, los católicos, dentro del mundo occidental, tiene valor? Porque cuando hablamos de 1.400 millones de católicos, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México, estamos hablando de Argentina, hablamos de Estados Unidos, hablamos del mundo cristiano, del mundo occidental. Ya, 1.400 millones. Vámonos a la India. La India tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Ya? Y la religión no tiene la visión espiritual, o la visión, diría, espiritual, que tiene la católica. En consecuencia, eso hay que medirlo a la hora de saber ya qué bueno que tengamos papas. Para nosotros los católicos, fantástico. Y para el resto, porque de eso se trata Razones de Estado, es saber cómo se balancea el poder y cuáles son las circunstancias que podrían acarrearse desde ahí, cómo finalmente esta llegada de León XIV a reemplazar a Francisco un jesuita, ¿ya? León XIV un agustino. En consecuencia, ¿cuáles son los acentos? ¿Va a ser un gobierno de continuidad? ¿Va a seguir arreglando los problemas que hay dentro de la Iglesia? Que son problemas que tienen que mirar también dentro del contexto de los 2000 años, más de 2000 años que tiene la Iglesia Católica. Entonces, es la institución occidental, o la institución del mundo, tal vez más longeva. Eso tiene su valor, por eso que las señales que entrega no son menores. Y eso hay que entenderlo dentro de un concepto donde cuando nosotros, los que hemos sido educados para ser analistas de Estado, particularmente una de mis profesiones es justamente ser politólogo, cientista político, nos preocupamos de esos detalles.
porque no son menores a la hora de saber cuánto se pesa y qué es lo que tiene y cuál podría ser la influencia de este Papa, no solamente en el mundo occidental, sino que en los otros mundos que amenazan o que no le dan validez a la espiritualidad cristiana, en términos de poder. En consecuencia, claro que tiene miradas distintas, claro que tiene situaciones que nos pueden afectar y que son vitales a la hora de poder discernir la marcha del mundo y cuánto se presiona con qué. Yo no me imagino ya a Robert Prevost, León XIV, llegando en un viaje de evangelización a China, norteamericano. No me lo imagino yendo en un viaje de evangelización a la India. O sea, allá hay católicos, sin duda, una razón muy chiquitita, pero la influencia es distinta. Y yo creo que con este papá, que es un papá joven, así entre comillas, de 68 años, corrígeme algo después si está bien esto, es un papá que va a durar mucho tiempo y van a pasar muchas situaciones políticas. Probablemente se vaya a haber ido Trump, se van a haber ido otros cambios, van a haber ocurrido, etcétera. Entonces, también hay en este mundo que está álgido, ¿no? Que está turbulento, que tiene alguna carencia de ecuanimidad y sosiego y prudencia, nos encontramos con esta situación que nos parece que para nosotros los católicos es fantástico. Nos abrazamos y también rezamos y también nos congratulamos que tengamos un nuevo pontífice. Es obvio que para la interna es muy válido esto, pero en asuntos de razón del Estado, para ver cómo este poder se mueve dentro de los otros contextos y cuánto de importancia tiene que particularmente en América Latina o pueblos católicos como somos, acá en América Latina, que hace ya 500 años, con las bulas papales de los reyes de España, llega acá Pedro de Valdivia y tantos más a conquistarnos hace un poquito más de 500 años, solo 500. La iglesia existía 1500 años antes que llegaran acá a América Latina. ¿Se imaginan? La misión, el paso de los jesuitas, lo que generaban en todo este contexto latinoamericano. Pero esto a la hora de establecer cuánto de influencia tiene este Papa, claro, en Trump podría tenerla, ¿no es cierto? Pero ¿qué influencia podría tener en otros mundos donde tampoco somos mayoría? Pues si dijéramos, ¿sabes qué? Los católicos somos 4 millones de ciudadanos del mundo, sería distinto, pero son solo 1.400 millones. Entonces, ese contexto siempre tiene que estar acá sobre la mesa, porque ahí se mide más bien el cuánto y el cómo podríamos hacerlo. Ahora, en el mundo nuestro, en el mundo de la América Latina, en el mundo occidental, claro que tiene valor. Y si lo vemos solamente este asunto, es como mirar mirar una parte del bosque, ¿no? Y el bosque hay que mirarlo de arriba para entenderlo bien, qué significa esto. Obviamente los que somos católicos rezamos porque al Papa le vaya bien, que pueda influir en las decisiones y que los que se dicen católicos efectivamente sean católicos. Pero usted empieza a mirar el mapa del poder en el mundo, ¿ya? Y se va a encontrar que cuántos presidentes católicos tenemos o cristianos. ¿Y cuántos en el mundo occidental hay que los que aborrecen o no consideran esa mirada espiritual de la vida? Hay algunos que se persignan, algunos que dicen, Dios mío, ayúdame, pero a la hora del clero no son cristianos, no son católicos. Y eso es la interna nuestra. Pero ustedes debe imaginar qué le importará a Xi Jinping, ¿ya? O a Vladimir Putin, ¿ya? Este tipo de cosas. Claro, un respeto, ¿ya? Pero no tiene un poder económico, o no tiene un poder político, o no tiene un poder militar que influya decisivamente en más allá de los 1.400 millones de habitantes que tenemos. Es considerado, es escuchado, etcétera,
con todos los problemas que esta iglesia milenaria, más de 2000 años, nos viene a mostrar algunos caminos, nos viene a mostrar alguna esencia del por qué vivimos y del por qué estamos en este mundo y cómo interpretamos nuestra existencia. Eso es lo espiritual, ¿ya? Pero en el campo del poder real, ¿ya?, de lo que significa la fuerza y el mandato para poder ejercer presión política de la visión que tenemos que tener respecto del mundo, este es un dato que en la interna de nosotros es fantástico, pero en el dato del mundo tenemos que entrar a meditar cuánto se pesa frente a esto. Ustedes saben que yo soy, digamos, católico. Yo soy un tipo de oración, pido, creo en eso, ¿ya? Creo en las condiciones básicas de la iglesia, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero eso no me obliga a mí a que yo todo lo mire con ese cristal, porque entiendo que hay un mundo que está fuera de mi visión, que es bastante más grande que mi propia visión. Y eso es lo que tengo que llevarle a ustedes y a los auditores, con total, yo diría, transparencia y también con total humildad respecto a lo que significa que tratemos este tema. Por supuesto que nos alegramos, por supuesto que felicitamos a Robert Prevost, León XIV, el nuevo Papa, y deseamos, por supuesto, que tenga un mandato y un ministerio fantástico, bueno, donde más personas podamos acercarnos a la espiritualidad que tanta falta nos hace. Porque obviamente no somos solo materia, ¿ya? No solo somos cuestiones que importan nada más que lo puramente económico de la fuerza militar o de las cuestiones diplomáticas del poder. Hay deseo personal donde uno, al buscarse en uno mismo, encuentra muchas de las reflexiones en la iglesia, en la espiritualidad, encuentra el sentido de la vida. Eso es lo particular y de un mundo donde siempre tenemos que colocar los contextos donde estamos. Y la verdad que nos alegramos por ya tener Papa, nos alegramos porque sea una influencia peruana gigantesca. Chiclayo, el lugar donde más se gestiona, el lugar que conocemos. Y sobre todo porque, en definitiva, entrega un nuevo cauce para saber qué es lo que va a pasar con esto, cómo va a usar el poder de la iglesia. Y sabemos que la inteligencia vaticana es una de las más importantes. Claro que va a ser importante, tiene más de 2000 años. O sea, las decisiones que se tomen, la forma en cómo ellos establecen el poder, más allá del espiritual, sino del poder político, es importante. Y ojalá que León XIV esté iluminado para saber cómo podría eventualmente influir para generar condiciones favorables para la detención de alguna guerra, que ya están larvadas muchas, ya está la de Ucrania con Rusia, China y Corea del Norte apoyando en un tratado propio, de defensa mutua, con Xi Jinping, y una OTAN desprendiéndose, desarticulándose con un Trump que ve como su país se empezó a caer a pesar de generar todo un cuento de creación o de investigación de la internet, de la inteligencia artificial y estas cosas. Y eso tiene valor a la hora de saber lo espiritual, claro que es importante. Debiera ser una reflexión diaria, por lo menos en mi caso se ocurre, respecto de mi existencia con la visión católica, con la visión cristiana. Pero no le podemos ver a los que están al frente allá, que tengan la misma visión, porque no la comparten, no la creen, ¿ya? Y no la y en muchos casos tampoco la respetan. Aquí nosotros podemos decirle casi cualquier cosa a nuestros sacerdotes. Si han cometido errores, se están corrigiendo, se van a corregir. Pero por otra parte, aquí también hay una decisión que tiene que ver con la forma en cómo Occidente, con su espiritualidad, con el Papa León XIV, enfrentan este tema donde la Iglesia tiene que ser rectora, tiene que ser orientadora y sobre todo tiene que tener esa cuestión que se requiere para darle también una tranquilidad
pero no es una tranquilidad activa. No por ser católicos el miedo o la situación se pasan porque rezamos. Tenemos que también tener una acción que vaya con la fe. Y la fe sin acción no sirve. ¿Por qué podría servir que yo sea una persona, un hombre o una mujer de fe? ¿Ya? Y que rezamos por ser mejores con el prójimo. ¿Ya? Y ni siquiera somos capaces de levantar un teléfono para decir hola papá, hola mamá. Eso es lo que importa. Es el cambio que trae la espiritualidad con este nuevo Papa para volvernos a encontrar con nosotros mismos en el espíritu. Pero eso es una cuestión ya, digamos, espiritual. En el campo del poder estamos hablando de otra cosa. Porque a pesar de que recemos mucho, las guerras existen. Desde siempre. Como un estado natural del hombre. El estado natural del hombre es más la guerra que la paz. Que en la paz entra la espiritualidad y ahí ese contexto. Por lo tanto, espero que estas reflexiones y estos análisis del día de distintos auditores hayan servido para mirar el mundo de cómo está hoy día dándose en este mundo internacional, al cual a veces dedicamos los días viernes, pero sobre todo distintos auditores y televidentes, es para entregar también una visión de lo que esto significa y de lo que esto podría importar para efectos de la marcha del mundo y sobre todo para los que somos católicos, para los que somos cristianos, tener una mirada de que hay un líder que ya ha emergido después de Francisco, el Papa jesuita recientemente fallecido, para que la Iglesia siga viviendo, ojalá, por los siglos de los siglos. Así es que, distinguido Aldo, ha sido un día especial, de una reflexión político-espiritual que era importante hacerla para ustedes, distintos auditores. Nos encontraremos más rato, Aldo, en Escucha América. En Escucha América, que está muy interesante. Y bueno, nos alegramos porque tenemos un nuevo Papa a quien le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión papal. Aldo, muchas gracias. Gracias a usted, don Percival. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este comentario, en este espacio de Razones de Estado. Y naturalmente invitamos a todos nuestros queridos auditores a que nos acompañen luego de las noticias a un capítulo más de Escucha América junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muchas gracias, don Percival. Buenos días. Buenos días. Y nosotros invitamos a nuestros amigos en Madero FM, La Fuerza del Norte, a que sigan junto a nosotros en esta mañana. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.